Muy buenas noches, mi nombre es Kenia Maribel Jaques, matrícula 100, 450, 180, número 10, sección 02, maestro Miguel Gil, asignatura Historia y Filosofía de la Educación Dominicana. En esta parte vamos a presentar la entrevista acerca de dos maestras, una de 30 años y la otra de 5 años menos. Decimos que en su biografía sus datos personales son la de 30 años, es llamada Ramona Parreño Osuna. Sus datos profesionales es licenciada en Educación Básica y en Educación Media. En lo social es líder comunitario y es pastora evangélica. Aportes y legado, es fundadora de dos centros educativos llamados ambos con el mismo nombre, Luceros de Cristo, donde se fundamenta la educación en valores y virtudes. En sus frustraciones, en sus resultados y frustraciones, ella dice que los resultados que ha obtenido es el cambio de la conducta de muchos niños que eran un problema en sus hogares y comunidad, ya que estaban tomando el camino de la delincuencia. Y en sus frustraciones, según sus palabras, me frustraba la poca colaboración de los padres para el progreso de sus hijos. Cuáles fueron sus experiencias en los años de docencia. Ella dice que tuvimos un niño en el centro educativo que no participaba en la enseñanza de educación cristiana y al cabo de 2 meses este niño ya participaba en los papeles de Jesucristo. También que varios niños llegaron a sus manos con sobriedad, donde los centros educativos donde habían estudiado lo desechaban porque según ellos no iban a aprender a leer porque tenían problemas de aprendizaje. Según sus palabras textuales, yo lo agarré, trabajé con ellos, al cabo de 2 meses estaban alfabetizados. Otra experiencia fue otra experiencia fue de un niño que llegó a nuestras manos con secuela de meningitis. Según su psicóloga, no iba a aprender a leer nunca. Ella le dijo a la madre que lo apoyara en todas las actividades manuales que él quería hacer, porque él no iba a progresar como estudiante. La madre, según ella, me lo entregó, esas fueron sus palabras, me lo entregó, estuvo trabajando con él y en 5 meses aprendí a leer, fue alfabetizado, le di seguimiento hasta que se hizo bachiller, escribía correctamente, lindos trazos, explicaba, analizaba y según ella saqué de él un estudiante más allá del promedio. ¿Qué valor fundamental trabajaba? Según ella, los valores fundamentales sobre el cual es desarrollado mi trabajo durante años son el amor, responsabilidad y la honestidad. Ejemplo, el amor porque la falta de amor es el resultado de tanta maldad del hombre contra su prójimo. ¿Cómo valora la sociedad hoy día de ayer, cómo valora la sociedad de hoy y la de ayer frente al fenómeno de la educación? Según sus palabras, la sociedad de ayer no contaba con los recursos de las facilidades de la sociedad de hoy, pero produjo grandes líderes en todas las dimensiones del saber que hoy constituyen un soporte contra el hundimiento moral de nuestra sociedad. La sociedad de hoy no se siente comprometida con el futuro de la nación y han entrado en un continuo despilfarro de los recursos didácticos, humanos, económicos que se le proporcionan para su preparación académica. Que entiende por su filosofía de la educación, según sus palabras, es la consideración racional de los procesos educativos. A través de estos procesos nos damos cuenta cómo han ido evolucionando el sistema educativo, de un aprendizaje memorístico donde el maestro es el centro del proceso a uno por competencia, donde el alumno pasa a ser el centro teniendo la oportunidad de utilizar, manipular unos recursos que permiten tener sus propias experiencias de aprendizaje y el maestro pasa a ser el orientador. Finalizando con el proceso de filosofía de la educación, según ella, yo entiendo que ellos deben de tratar de la formación del ser humano para su desarrollo sustentable o sostenible. ¿Qué mensaje daría a la nueva generación de maestros y maestras?
según sus palabras, me gustó mucho esa respuesta, donde ella dice que el consejo que yo le daría a la nueva generación de maestras que se están levantando ahora, que no negocien sus principios, que den lo mejor de ellos, que marquen generaciones con sus entregas y devociones, que trabajen con sus estudiantes cada día como si fuera el último encuentro de su vida y su labor. También ahora vamos a hablar de la maestra de 5 años o menos. Sus datos personales: Benita Francisco Félix. Sus datos profesionales: licenciada en educación básica, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una especialidad en gestión de centro, actualmente trabaja en la Escuela Virgen del Carmen, trabaja como maestra en la Escuela Virgen del Carmen en educación primaria. Y sus datos sociales: dice ella que soy líder, son sus palabras textuales, soy líder comunitario en la comunidad donde me desempeño, soy fundadora del centro educativo El Taller del Maestro. Y sus aportes y expectativas: según sus aportes, según ella, dirige un centro, ella dirige un grupo de fundación familiar. Según sus palabras, desde muy joven, ella dice que ha trabajado como maestra, y en sus inicios inició con una salita de tarea donde formaba niños y niñas de escasos recursos. En sus expectativas, dice ella que siempre tengo una alta expectativa con respecto a mis estudiantes, porque es la clave para motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A mi entender, la primera expectativa eficiente es crear en ellos una conciencia de su capacidad y el talento que ellos pueden desarrollar. En sus frustraciones y resultados, empezamos con el resultado. Dice ella que como maestra, según sus palabras, mis mejores resultados han sido mi dependencia en la escritura de la palabra de Dios, y he tenido grandes éxitos en la enseñanza de la lectura y la escritura en los niños y las niñas. Y en sus frustraciones, hasta el momento, me frustra, según sus palabras, que el desinterés de los padres para el avance y el desarrollo de sus hijos. ¿Y cuáles son sus metas en el trabajo como docente? Según ella, que aprendan que la competencia vale más que las calificaciones, que logren tener un aprendizaje significativo, que equivocarse es parte del proceso educativo, que afiancen su fe en el Señor, que esperanzarse para el futuro, que puedan trabajar como único sujeto del proceso de su propia formación. ¿Qué valores fundamentales trabaja? Bueno, ella me dijo que sus valores fundamentales es el respeto. Es un valor muy importante, y un ejemplo de esto es que si hay respeto, podemos trabajar en armonía, según ella, y los contenidos pueden desarrollarse con más eficiencia. ¿Cómo valora la sociedad de hoy y de ayer frente al fenómeno de la educación? Ella contestó que la educación de hoy se ha alejado mucho de lo que solía ser hace años, cuando no existía la computadora, mucho menos el internet. Además se usaba el castigo físico como parte de la enseñanza, hecho que ya ha desaparecido. Ahora tenemos un currículo por competencia, y los estudiantes gozan de muchos privilegios con respecto a la formación integral. Cuando les pregunté qué entiende por la palabra filosofía de la educación, ella contestó que se caracteriza por ser la rama que trata de la reflexión sobre el proceso educativo vivido por el hombre. Es la sistematización sobre el método de enseñanza aplicada en clase y otros temas relacionados con la pedagogía. ¿Qué mensaje le daría a la generación de maestras y maestros ya en retiro? Ella contestó que no se olviden del legado puesto en marcha que dejaron a la nueva generación como docentes,
que ese gran aporte y conocimiento, mientras tengan fuerza, sigan vigentes, que bajo ninguna circunstancia permitan que mueran juntos a ellos. Haciendo una comparación y contraste en ambos resultados, el contraste entre las dos docentes es que ambas son fundadoras de centros educativos, son líderes comunitarios y lo que son sus frustraciones, ambas coincidieron en que se quejaban de los padres, que los padres no se enfocaban en la cooperación, en la colaboración en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje con sus niños. Y en mi opinión personal, anteriormente los padres estaban más pendientes a la educación de sus hijos, eran más respetuosos, el aprendizaje era más aprovechado, ya que los maestros y los padres trabajaban en conjunto, pero hoy día las cosas son muy diferentes, ya que los niños y las niñas no conocen lo que es el hábito de estudio ni el respeto hacia sus maestros, y en gran parte los padres son culpables, según mi criterio, porque han dejado todo en manos de la sociedad y en manos del docente, y es lamentable. Por eso es que se han producido tantos despilfarros, como decía la maestra de 30 años, en la educación, en lo moral, porque los padres han descuidado la parte principal, que es la educación de sus hijos en casa y el seguimiento del proceso.